Es momento del cuarto video resumen de 2024. Descubre en este video muchos de los acontecimientos de Cuba durante el mes de abril. ¿Preparados? Pues adelante. Pensé que iba a tardar un tiempo en regresar a esta zona, pero no tardé mucho, y más con todo el apoyo que recibió el video de la semana pasada cuando estábamos haciendo un recorrido nuevamente por acá, por el municipio de Playa. Como pueden ver, acabo de bajarme aquí en el paradero, la última parada que hace el taxi cuando lo cogemos allá en La Habana. 300 pesos de La Habana hasta Playa, bueno, hasta el paradero de Playa. Está este coupé que tiene como nombre La Rotonda. Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Quise iniciar este en específico justamente donde básicamente terminamos el otro video que hicimos por acá, por las playas del oeste, el sábado pasado o la semana pasada. Gracias por el apoyo de ese video. Vi en los comentarios muchas ideas, muchas peticiones, muchas sugerencias, y es por eso que hoy estamos acá. ¿Y saben por qué quise comenzarlo aquí justamente a continuación de la Concha? Porque ahora estamos caminando un poco por las instalaciones de lo que se conoció en algún momento como el Habana Yacht Club. El Habana Yacht Club fue una de las sociedades más antiguas de la ciudad. Su fundación data del año 1886, en que varios jóvenes aficionados a los deportes náuticos tuvieron la idea de construir un club para dar organización legal a las reuniones que acostumbraban celebrar cada domingo en una pequeña casa de madera, que en la playa de Marianao, en aquella época, poseía el señor Charles R. Todd. La junta para construir oficialmente el club tuvo lugar en la residencia particular del señor Antonio Bolac la noche del 29 de octubre de 1886. En el año 1887 empezó a regir el reglamento adoptado, creándose entonces los comités de la casa y de regatas. El club quedó instalado primeramente en la casa que en la playa de Marianao poseía el señor Todd. Está completamente abandonado. Seguro por ahí debe haber algún custodio. Saben, estoy hablando sin conocimiento, pero estoy pasando por aquí y ni idea. Esto está completamente solo, fantasma. Sí tengo que reconocer que el video pasado, por eso uno de los motivos por los cuales estoy aquí de regreso es ese. Fue muy apresurado por los sitios que pasé muy rápido, entonces yo dije, les debo una continuación. Además, si están pendientes a la pestaña de comunidad, les puse que iba a ser como una miniserie por esta zona del municipio de Playa, así que espero que la recompensa valga la pena. Ahora estamos pasando por las instalaciones de lo que en algún momento se conoció como el Casino Español. Son un cascarón, básicamente, todas estas instalaciones. Una soledad que hay aquí, que por favor. Y era como les estaba diciendo, que todos estos sitios dan directamente a la parte de la playa. Incluso recuerdo uno de sus comentarios, no recuerdo quién fue el que lo puso, que alegaba desde la mismísima playa La Concha iban caminando por la arena hasta llegar al club náutico o a esta parte del casino. Yo verdaderamente cuando venía para estas playas nunca pasé por esta parte, así que si después que pasaron los años y dejó de ser un casino, comenten ahí abajo si cumplió otra función. Saben, pues por lo general, aparte de hablar de la parte prohibida, que ustedes saben que el cubano acostumbra a tomar estos sitios, la gente que viene a bañarse aprovecha la sombra de estos edificios y ahí mismo pone sus cosas, saben, para que no se les pierdan y tenerlas refugiadas. Mira, ahí están las instalaciones de La Concha, que lo visitamos la semana pasada. Vine a grabar prácticamente un día que es entre semana, que no hay tanta gente. Increíblemente, déjenme contarles que hay gente aquí bañándose en la playa. Entonces van a decir, mira este loco aquí caminando solo por este edificio. Pero bueno, miren,
parte de las instalaciones de lo que fue en algún momento el Casino Español. Las personas que llevan siguiendo mi canal de hace tiempo saben que me encanta este tema de las exploraciones urbanas, de explorar cosas abandonadas y toda la cuestión. Pero sinceramente cuando veo estos edificios en estas condiciones me lo pienso 2 veces para subir una escalera o subir un segundo piso. Todos estos casinos contaban con una especie de puente para el disfrute de los bañistas. Aquí hay 2 fechas en el piso, 1869 y 1944. Ustedes que tienen más conocimiento que yo, comenten todos los datos curiosos e interesantes que sepan acerca de este lugar en el ayer. Y hay varias personas, sobre todo estudiantes jóvenes, que vienen aquí a disfrutar de la playa. Es como les dije en el video pasado, ya está haciendo su calorcito. Aquí tienen una visión más detallada del edificio en cuestión. Incluso voy a ver ahora si me desvío. Estos arcos no sé por dónde podré coger para mostrárselos detalladamente, pero esto siempre fue icónico de estas instalaciones. Estos edificios del ayer verdaderamente se dedican todo un video. Una piscina que parece que forma parte o formó parte de aquí del casino, inmensa, como pueden ver. Esto seguro que ven aquí era la parte de la cafetería, la parte gastronómica. Y oigan, déjenme decirles que al menos aquí sí había gente custodiando, gente cuidando las instalaciones, a pesar del deterioro. Lo único que puedo decir es que veo esos sitios en específico en esas condiciones y me pongo a pensar si tuviesen una pequeña inversión que le permitiera al mismo cubano tener lugares como ese en óptimas condiciones para poder disfrutar de sus instalaciones, y créanme que para este tiempo de verano sería algo genial. Pero bueno, cosas que siguen sucediendo acá en nuestro país. Bueno, miren, la parte del arco que les mostré del otro lado sí tiene sus puertecitas y parece que es como tipo una institución, así que no creo que pueda pasar por ahí. Y déjenme decirles que estos arcos así a la entrada de un reparto me recuerdan mucho las películas del ayer, que cuando iban a los pueblos tenían como una entrada así, decían bienvenidos a tal pueblo. Bueno, es algo parecido. Muchos de ustedes en los comentarios cada vez que hago un video por aquí por playa me dicen pasa por el Náutico, pasas por el reparto del Náutico. Yo indirectamente he pasado por aquí y lo he grabado en uno que otro momento, pero nunca he venido así dedicadamente a caminar por sus alrededores. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Miren, aquí está este parquecito de reparto, un poquito abandonado. Son los típicos parques estos que los niños en las tardes venían a disfrutar. Pero bueno, con el sol que hace me extraña que un niño venga a esa hora de la tarde. Pero son de estos parques que siempre existían en cualquier esquina, en cualquier reparto. Y este es el del Náutico. En otro momento estuve visitando este sitio, pero era todo muy rápido, muy apresurado. No podía caminar detalladamente para mostrarles cómo son las casas de este sitio. En algún momento esto formó parte de, vamos a decirlo así, la alta burguesía, de personas adineradas, que bueno, saben que es un tema de mucho debate, porque sé que ustedes me rectifican muchísimo este tema en la parte de los comentarios y sé que da mucho de qué hablar. Espero que las personas que en algún momento se fueron de este reparto y vivían aquí en Náutico, que al menos con estas imágenes recuerden un poco de su barrio. Y evidentemente ahora vamos a pasar por la parte de la playa que tiene unas vistas hermosas. Un atardecer aquí es algo fenomenal. De hecho, si tuvieron la oportunidad de ver los contenidos que creé hace unos meses atrás de esta zona, si no se me olvida y si no tengo tan mala la memoria, recuerdo haberles compartido cómo es un atardecer en esta parte del Náutico. Como ven, es otro de los tantos sitios de esta parte del municipio de Playa que vienen sus pescadores, vienen la gente a bañarse, ¿vale? Porque es algo evidente que si tú vives cerca de esta parte, no vas a moverte a Guanao ni nada por el estilo si quieres darte un chapuzón. Estas casas son brillantes, pero se pueden dar cuenta que muchas de ellas están un poco deterioradas, sobre todo la fachada por el tema del salitre. A mí verdaderamente me encanta y es un sueño grandísimo tener una casa aquí mismo cerca de la playa, pero esa es una de las desventajas de tenerla en esta ubicación. Vaya que me atrevo a decir que esta gente aquí tienen que estar constantemente invirtiendo o gastando dinero en pintura, en materiales de construcción para la parte de la fachada.
nada más por el tema del salitre. Las personas que conocen de esta zona o tienen una casa aquí o vienen a hospedarse por aquí, porque aquí también hay casas de renta, que comente allá abajo cómo sería cuando sube o penetra el nivel del mar en los días de lluvia y más en estos meses que saben que aquí los días han sido bastante lluviosos. Debe ser una experiencia un poco incómoda, pero coméntenme ahí abajo porque me gustaría saber. Ahora estamos caminando por la avenida Primera y la calle 158. Estoy tratando de incluir todas las peticiones que ustedes me dejan. Oye, di por dónde estás pasando, por qué calle caminas, para ubicarnos. Incluso aquí voy a estar poniendo también un mapa, algo que me parece súper útil para todas esas personas que no conocen. Aquí, como pueden ver, hay muchas casas con corte republicano. A pesar de que no viene siendo ya un barrio de alta burguesía o algo así por el estilo, en la actualidad no faltan la gente con sus carros modernos parqueados, gente que seguro tiene una determinada posición que vive en estos barrios. También muchas de las casas las cogen para instituciones. Esta en específico está relacionada con la UNICEF. Hay una tranquilidad aquí en este barrio que por favor la vida. Como les dije, el barrio no es tan extenso, o sea que en caso de que me perdiera, ya estoy encontrando el camino de regreso para ya salir a la parte de la calzada. Y después de casi toda la vuelta que le he dado al reparto náutico, fue que ahora mismo detrás de mí dejé una MIPYME. Y yo me estaba preguntando ya, ¿en serio en un reparto como el reparto náutico no hay una MIPYME? Bueno, en un portalito ya estaban sus productos, las cosas que acostumbran a vender en este tipo de negocios. De hecho, como dato importante en lo que ya voy a las afueras del barrio, que me causaba mucha curiosidad y necesitaba investigar al respecto de qué círculos sociales o de estos clubes privados en la actualidad, cuáles estaban funcionando. Y estuve investigando y al menos el náutico sí sigue prestando servicios. Que al final de todo, todos estos lugares abandonados, prestando servicios o no, como les estaba comentando anteriormente, vienen los cubanos, digamos, cerca de estas zonas y aprovechan la parte marítima para bañarse y darse un chapuzón cuando pueda. Nuevamente a las afueras, miren, esta parada no escapa de la realidad de estar llena de cubanos esperando una guagua. Sé que cuando uno pasa por estos lugares, uno se queda impactado porque dice, oye, en el ayer esto fue un señor barrio o una señora zona residencial, y ahí es cuando ustedes nutren muchísimo estos videos. Por eso les agradezco tanto, dejando comentarios, notas acerca de lo que pudieron vivir en el ayer. Son apuntes que me sirven para retroalimentarme y crear contenidos así como este. Yo paso por estos sitios y les muestro la actualidad, y sé que muchos de ustedes se indignan cuando ven en las condiciones en las cuales se encuentran. Entonces, como les decía, ya en las afueras hay un poco más de movimiento. Entonces, obvio, hay restaurantes, hay MIPYMES, y vamos a movernos ya a la parte de la calzada. Como ven, estoy aquí justamente cerca del supermercado náutico. Este supermercado, saben que es una de las tantas realidades actualmente, aparte de contar con la parte del servicio MLC. Por lo que veo, aquí también están las gentes para la compra del mes, la compra la cual le dan productos por la libreta, que si vieron el video en el cual yo tuve que hacer esa gestión, entenderán de qué estoy hablando. No ha cambiado tanto desde la última vez que pasamos por estos alrededores. Aquí vemos parte de lo que se conoce como el río Quibú, que atraviesa municipios como Playa, que es en el que estamos precisamente, y otros como Marianao. Yo no quería grabar de Siboney porque sería repetir contenido o sería repetir algo que ya hemos documentado en el pasado, pero ahora veo uno que otro cambio aquí en el barrio y yo, ok. Por ejemplo, yo tendré que volver a ver el video que les hice hace un año en esta zona, pero recuerdo que antes estaba el antiguo cartel azul que decía Fillmore, y yo supongo que ahora esto sea una especie de MIPYME, o sea que han cambiado las cosas aquí desde aquel entonces cuando vinimos. Bueno, aquí a modo de análisis les cuento que un error que cometí en ese video fue que visitamos Atabey. Voy a enlazarlo, no se me va a olvidar enlazarlo para que lo vean. Dentro del mismo Siboney, en ese video visitamos Atabey, entonces dije, ¿para qué voy a documentarles el mismo lugar que documenté hace un tiempo atrás? Precisamente por eso, porque en este pedazo de playa es un poco complicado delimitar lo que es Siboney, Atabey, aparte de reparto Las Flores. Miren esta casa, por Dios. Estos edificios me recuerdan mucho cuando estuvimos caminando por Aldabó, que tenían como ese corte así de especie de condominio, que me imagino que los apartamentos deben estar, ustedes saben, ¿no? Ríjanme si estoy equivocado, porque vuelvo y repito, es un poco difícil delimitar aquí los barrios, pero
por lo que estaba viendo en el mapa, ya esto forma parte de Las Flores. Pero bueno, todo está muy pegadito, lo que es Siboney, Las Flores. Esto sí no ha cambiado para nada. Y es la gran sociedad. Yo creo que ahora está a niveles abismales en este pedacito de aquí, de esta zona del municipio Playa. Miren para allá todos los desechos que hay en esta parte. Y si les digo algo, yo siempre estoy que si la conciencia ecológica, que si el cubano tiene que ser consciente y coger la basura que llega para la costa, para la playa y echarla en su mochila o hacer una recogida. Pero bueno, yo siempre lo hago a modo de alerta, porque verdaderamente cosas tan preciosas que quedan en nuestro país como las playas o las costas, hacer lo posible, aportar tu granito de arena para que se mantengan bellas. Ustedes saben que ese tema medioambiental, una basurita que echas en la playa o algo, es terrible. Y por eso siempre trato desde mi espacio de hacer como un llamado para las personas que se dignen a recoger en que sea la basura que traen para la playa cuando vienen a bañarse. No puedo aguantar pasar de nuevo por esta calle, nada más para que vean los autos modernos, las camionetas que hay aquí parqueadas. Es increíble, la verdad. De estos lugares de La Habana que pasas y tú dices estoy en otro sitio y te lo crees. Nuestro recorrido nuevamente aquí en la Virgen del Camino, San Miguel del Padrón. Hace cuestión de unos días hicimos todo un video en esta zona, así que se los voy a enlazar para que lo veas más tarde, pero hoy este no es el destino. Vamos a coger un carro aquí que nos va a mover hacia otra parte de la ciudad. Guanabacoa. Quería iniciar este video con este maravilloso cartel que decía bienvenidos a Guanabacoa, pero el cartel no está. Y bueno, ya estamos prácticamente en el destino del video de hoy. Justamente aquí desde la Vía Blanca los saludo en un nuevo recorrido por las calles de La Habana, Cuba, que precisamente esta misma calle divide a el municipio protagonista del video de hoy, que es Guanabacoa, y hacia allá toda esta zona que ven aquí del otro lado de la calle ya es el municipio de Regla. Si recuerdan este YouTube que se encontraba justamente aquí en el semáforo, comenten por allá abajo. Aquí mismo en la avenida Independencia, mostrarles que si nos movemos hacia esta dirección, aparte de caminar por el municipio de Regla, ya pueden ir a otras barriadas como es el caso de Bahía y posteriormente a La Mar. Aquí también hay una parada que muchos cubanos esperan aquí para agarrar su guagua y moverse dentro del municipio. En esta parte hay muchos negocios, venta de panes, cafetería, las típicas mesitas que venden todo tipo de productos. Y hoy el sol está bueno. Aquellas personas que dicen, míralo cómo anda y ya, y no anda con su sombrilla, muchachos, con eso que se están mandando en Cuba. ¿Ustedes creen que yo voy a andar sin sombrilla? Y además que para hacer estos recorridos, siempre uno que trata de venir lo más temprano para que vean el movimiento de los mismos cubanos por la calle, resolviendo sus cosas y en su día a día. Algo que no podía dejar de mostrarles que ya lo hicimos en otro video, en otro recorrido por acá, por Guanabacoa hace unos meses atrás, es la instalación que se conoce como La Cotorra. Este es el típico lugar que antes el cubano lo rentaba para una fiesta de 15, un cumpleaños. Aquí está la entrada principal. Esto seguro debe seguir prestando servicios, miren, por ejemplo, para los niños, rentar el lugar, incluso tienen ahí como un espacio para vender sus panes, sus dulces.
Ahora quiero desviarme un poco de la avenida Independencia y pasar también por una calle de aquí de Guanabacoa que siempre tiene movimiento, que es la calle Martí. Porque déjenme contarles que en la misma calle Martí está el Museo Municipal de aquí de Guanabacoa. Y es algo tan, digamos, interesante poder reflejar parte de la historia de la localidad entrando a su museo municipal, pero nunca he tenido la suerte de llegarme a uno de estos sitios y que el museo está abierto. Dos cosas que me gustaría mencionar. Una, que si todavía están perdidos y no saben en qué parte de La Habana estoy, aquí va a aparecer un mapa para que se ubiquen. Siempre voy a tratar de hacerlo y que no se olvide. Y dos, no sé si se han dado cuenta que aquí en Guanabacoa, sobre todo en la parte de la avenida, las aceras son bien, pero bien estrechas. Estamos caminando un poquito por lo que se conoce como la calle Cruz Verde, una calle también bastante conocida de esta parte del municipio. En este pedacito de la calle Martí, como hay negocios, vaya, me atrevo a decir que esta es la parte de la feria donde siempre tratas de encontrar lo que buscas, porque siempre hay gente vendiendo muchísimos artículos, muchísimos productos, sobre todo el tema del calzado, de la ropa. Aquí está el Museo Histórico de Guanabacoa, fundado en el año 1964. Como siempre, cerrado. Bueno, miren, me desvié completamente de la avenida Independencia porque quería ver cómo estaba terminando esta parte de aquí de Guanabacoa, que la estaban reconstruyendo, estaban haciendo toda la calle. ¿Saben? Esto es como un antes y un después de la última vez que visitamos Guanabacoa. Este parque también lo rehicieron completamente. Y ya cuando pasamos por aquí, esta calle no estaba ni hecha, todavía estaba en construcción. Igual, aquí, qué aire hay aquí. Aquí mucha gente de Guanabacoa viene a sentarse. Es un parque bastante céntrico del municipio. Y miren el cambio que dio desde la última vez que visitamos esta zona. Déjenme decirles que con el tema de las iglesias y de las ermitas, Guanabacoa guarda muchísima historia. Aquí está el famoso Teatro Fausto. Los otros días leí un comentario que ustedes decían: para los cubanos todo en Cuba es famoso. Claro, porque son cosas que guardan muchísima historia. Y es inevitable no voltear a ver esos lugares y en que sea mencionarlos. Hay otro banco ahí que precisamente hay una cola inmensa. Este sitio seguro guarda historia y ustedes me van a ayudar a nutrir en los comentarios. Restaurante El Colonial, completamente abandonado en la actualidad. La gente de Guanabacoa que comenta ahí abajo si tiene algún recuerdo de este sitio. Casualmente aquí tienen otra iglesia, la iglesia de los Escolapios, que se los estoy mostrando desde afuera, porque parece que también una parte de ella es el centro cultural Calasanz, de aquí de Guanabacoa. Como ven, esta parte está completamente cerrada, pero aquí, en un lugar como Guanabacoa, sí se respira bastante arquitectura colonial. Fíjense en todo el recorrido la cantidad de casitas que hemos visto así con este tipo de techado, reafirmando el tema arquitectura colonial aquí en este municipio. Y obvio, este municipio tampoco escapa de los miles de portales con cafeterías en la parte de adelante. Miren, una cafetería que ahí venden café, venden confituras.
de todo, en todo este recorrido no había visto una venta de flores. Ya si te mueves para la Virgen del Camino, a San Miguel, sí vas a ver muchas de estas casas que venden todo tipo de flores. Ahí, como pueden ver, también hay un poco más de movimiento porque hay una parada. Ya nos estamos acercando a un lugar bastante conocido aquí en el municipio, que es El Miquito. Yo aquí, como buen explorador, metiéndome entre la gente calles. Esta calle tiene como nombre Ángeles. Pero saben, estaba viendo algunas de las casas que se encuentran en esta dirección y yo dije, déjame atravesar por aquí para mostrarles cómo son algunas de las casitas Guanabacoa adentro. Sobre todo en esta parte hay algunas que son de palo, que conservan, digamos, un poco la arquitectura de hace unos cuantos años atrás. Y miren esto, aquí mismo, venta de detergente líquido, de cloro. Sí, porque siempre decimos, vamos a Vedado y vemos un contraste, vamos a Playa y vemos un contraste. En estos municipios y en estas partes de la ciudad también vas a encontrar un contraste y bastante elevado. Como estas casas que pueden ver que están todavía sin construir. De hecho, en el mismo Guanabacoa hay ciertos y determinados, digamos, como pequeños poblados que hace unos meses atrás tuvimos la posibilidad de visitar uno. Vamos a ver si en otra ocasión podemos llegarnos a uno de estos tantos que sí están ya en la periferia, alejado completamente del centro de Guanabacoa. Si les parece bien, comenten ahí abajo. Y como pueden haberse percatado, en estas entrecalles no hay casi nadie en la calle, aparte de que seguro hay mucha gente en su labor, en su día a día, en su cola. Como se pudieron dar cuenta que hay muchas colas para todo, como uno de ustedes me comentó hace unos días, ¿por qué en Cuba hay cola para todo? Vaya, voy a imaginar que fue una pregunta retórica. Pero bueno, se pueden dar cuenta que el sol va a estar intenso. Que si puedes estar la mayor cantidad de tiempo encerrado en tu casa, aunque es algo imposible, y más en un país como Cuba, pero bueno. Y ahora estamos caminando un poco por la calle Aranguren. Importante aclarar que no me había percatado de ello y me gustaría mencionarlo. Estoy grabando esta zona en días en los cuales es día de cobro, o sea que si de por sí los cajeros siempre están llenos, ahora están más llenos todavía porque el cubano quiere cobrar su dinero. De hecho, a modo de curiosidad les cuento que esto que les estoy comentando es más bien con el tema de los trabajos estatales, que también el día del cobro varía entre el 7, el 10, el 11 y hasta más de los primeros días de cada mes. Cuando llegan esas fechas, a la zona del Miquito, esquina caliente en mi opinión, en el sentido de que qué movimiento y qué tráfico de personas y de autos siempre hay en esta zona. Miren los nombres de estas casas antiguas: Villa Alicia. Continuamos ahí con parte de la arquitectura que les he mostrado en todo el video. El techado, las construcciones, las casitas de madera. Esto lo van a ver muchísimo en Guanabacoa, como se pueden haber dado cuenta. Cosas que te encuentras en lugares completamente alejados del centro de La Habana. Miren qué chiquita. Vaya, no podía decirles las medidas, pero es súper chiquita. Intenté buscar el nombre para hablarles un poco de ella, pero lo único que puedo decirles es que está al lado de un jardín infantil. La gente de Guanabacoa se lo dejo de tarea. Incluso yo aquí de chismoso me meto en esta parte detrás, justamente detrás de esto. Y aquí les comparto un poco de esta zona también. Como aquel que no quiere las cosas, llegamos justamente al paradero
de aquí de Guanabacoa. Y aquí mismo sentado en este parque, a modo de conclusión, pensé que iba a terminar el video, pero me surgió un imprevisto de último minuto caminando por aquí mismo por Guanabacoa. Y dije, oigan, tengo que hacer ese recorrido que ya de entrada les adelanto que vamos a tener que movernos ahora mismo fuera de La Habana. Y quiero que me acompañen a ese pequeño viaje que voy a incluir en este recorrido. Invito a que pongan abajo en la parte de los comentarios y adivinen a qué lugar o a qué zona nos vamos a mover ahora mismo, que voy a tener que coger algo para salir de aquí de Guanabacoa y moverme al centro de la ciudad. Y si llegaste hasta este punto del video, déjame un me gusta, comparte el video con un amigo, comenta ahí abajo algún dato interesante o curioso sobre esta parte de la ciudad conocida como Guanabacoa y suscríbete a esta genial familia y continúa con el video porque no se acaba. Nos tuvimos que embarcar en toda una aventura de último minuto para movernos de La Habana e ir hacia otra provincia que próximamente, si siguen viendo este video, conocerán cuál es nuestro destino final. Como ven, comenzamos tomando un transporte en lo que se conoce como el Lido. Aquí es donde uno agarra estos camiones para moverse completamente fuera de La Habana hacia otras provincias aledañas. Y así, después de casi 2 horas y media de viaje, fue como llegamos a la provincia de Artemisa. Específicamente a una zona que se conoce como Guira de Melena. Y yo, como sabía que tenía que hacer todas estas gestiones el mismo día, no desaproveché la oportunidad para documentarles un poco de esta parte de Cuba. Completamente mi atención en esta pequeña estancia que hice por acá fue esta especie de almacén Mi Pyme, que como pueden ver están vendiendo de todo tipo de electrodomésticos, como van a ver, bocinas, ventiladores, microondas, incluso lavadoras, que me tomó por sorpresa. ¿Esto es MLC o dólares? Pueden ver todo tipo de confituras, máquinas de pelar. Y así, mientras caminaba por estos alrededores, les documenté un poco más de la vida de estos sitios. Definitivamente, esta zona, alejada completamente de La Habana, en otra provincia, hay que moverse, lo que sea. Miren en lo que estoy yo aquí, camino para otra parte que tengo que moverme aquí en Artemisa. Y básicamente pues cómodo, mirando el paisaje, pero es como una locura estar montado aquí. Poco a poco nos íbamos acercando a zonas más intrincadas de esta provincia y estoy casi seguro que muchos de ustedes saben cuál es el rumbo que voy a tomar en los próximos minutos. Mientras tanto, les comparto un poco de cómo es la vida en los campos de Cuba. Tierra muy buena porque quizás el cultivo bueno, había nada, pero una cocina. Sí, no, claro, esta tierra para el cultivo es buenísima. La gente que lleva tiempo en mi canal y ha visto todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora en este video, estoy casi seguro que me siguieron la pista y sabían cuál iba a ser mi destino. Como ven, estoy de regreso por unas horas, pero aquí estoy en el Viejo Cajío, mi pueblo preferido, que saben que una que otra vez hemos tenido la oportunidad de crear contenido aquí. Y de hecho, la última experiencia que viví
en estos alrededores se las voy a estar enlazando en un video que hicimos hace unos meses atrás, un poco triste y desalentadora respecto a una pequeña tormenta que pasó por acá unos cuantos meses atrás, y se los voy a dejar para que lo vean más adelante. Pero déjenme decirles que estas maravillosas vistas frente al mar desde este balcón, y más que ya está a punto de caer el atardecer, no lo cambio por nada del mundo. Compra y venta de casas en Cuba. Un tema con mucha tela por donde cortar. Muchas preguntas al respecto que hoy estaremos dando respuestas. Para hablar de estos temas inmobiliarios al 100%, cuento con un invitado, y de él y de su labor estaremos hablando más adelante. Yo que tú me acomodo y continúo viendo este video porque esto comienza ya. En 2024, el mercado inmobiliario en Cuba está experimentando cambios debido a las reformas económicas implementadas en los últimos años, sumándole algunos factores adyacentes notables como la emigración masiva. Nuestra primera parada, obvio, como pueden ver, va a ser en un apartamento en venta. Estamos empezando primeramente por la sala de primer apartamento. Aquí tenemos con espacio directo al cuarto, a la cocina y al balcón que vamos a pasar anterior. Vamos para acá. Estamos viendo balcón directo a la calle y sobre todo amoblado aquí, es decir, con un juego comedor que se puso aquí actualmente. Esto se queda dentro del apartamento en una posible venta. Y las vistas que tiene, increíble. Decirles que este se encuentra ubicado justamente en G y 25, así que miren las vistas que tienen desde el balcón. Está el primer cuarto del apartamento, que es el que tiene entrada directa por la sala. Este está viendo, está la cama que también se deja. Aquí tiene las ventanas directas a la calle también. Y esta ventana directa al edificio al lado. Sí. Tiene todo muy ventilado. ¿Entiendes? Aquí está el closet del apartamento y sobre todo, prácticamente lo que está acá se deja. La casa incluye todo lo que tiene, en plan la cama. Menos el refrigerador, la lavadora y sobre todo el televisor, pero mientras todo lo demás se está quedando dentro del apartamento. Okay. Aquí tiene directamente una entrada desde la cocina, de todo directa al baño, para que el que vaya al baño no tenga que pasar por ninguno de los dos cuartos. Pasa por esta entrada, que ahora mismo está puesto en el refrigerador, pero se puede quitar actualmente. Vamos pasando al baño. Están viendo la calidad y la dimensión del baño, tiene todo. El lavamanos, la cocina, tiene agua caliente y agua fría actualmente. Vamos a pasar al segundo cuarto. Segundo cuarto igual, bastante grande. Tiene sobre todo, que es una de las partes más importantes, tiene su closet que es más grande, ventana independiente y sobre todo tiene la entrada independiente de la casa, que es decir, muchas personas cierran la mitad del apartamento y esta parte la cogen para renta. Es una posibilidad que tiene el apartamento para el que quiera comprar aquí en el Vedado, sobre todo para inversión, tiene esa posibilidad. Vamos a pasar ahora. Esta es la parte que tiene la entrada independiente, una de las entradas del apartamento. Esta viene siendo por donde sube las escaleras, la otra sí viene siendo enrejada. Sí. Esta parte acá viene siendo un hallcito donde están dejando algunas cosas, materiales de construcción. Sí, como un descanso. Exactamente. Y tiene uno de los refrigeradores que después a la hora de la venta se decide cuál de los dos se va a dejar. Esta es una de las características importantes del apartamento que se los comentaba anteriormente. Sobre todo, tiene ese cuarto acá y tiene este baño que también, si quieren modificarlo o no, se deja sobre todo para la parte de la renta. Sí. Se cierra esta parte donde estoy parado actualmente, ¿me entiendes? Con una puerta, no es con una pared, con una puerta. Se cierra la otra, incluso puedes tener dos apartamentos en uno mismo. Sí, claro, aclarar que eso es una idea o un punto de vista que tú estás dando. Exacto, como... Sí. Exacto. Como tal, si la persona quiere claro, tenerla para vivir o comprarla para vivir, como quiera se puede dejar acá. Aquí tenemos sobre todo poner los lavamanos y aquí pasamos directamente a la cocina. Acá también tengo un apartamento en su carretera porque se está viviendo actualmente. Un apartamento que tiene la cocina, sobre todo queda directo a la sala y directo a un cuarto. Sí. Tiene la entrada por acá, como le estaba comentando, del baño y sobre todo por acá todo se ve impecable. Se están dejando varias. Y cuenta con calentador. Exactamente, el calentador de agua que le da a esta parte de acá y a la parte del baño también. La primera casa que vimos, sobre todo, está valorada en $30,000. Exactamente. ¿Por qué? Factor muy importante, ubicación, zona turística, muchos negocios cerca, está a una cuadra del Hospital Calixto García. Es decir, para los que viven en Cuba, saben las ventajas. Es decir, mucho más agua que entra por dos calles diferentes. Otro factor importante, balcón a la calle. El garaje que tiene el apartamento, 2 cuartos y 2 baños, es decir, que cada uno tiene su independencia total, y es decir, su cocina sin ningún detalle constructivo, y esas son las cosas más importantes que tienen de por qué vale esto. Ahora pongámonos cómodos y con un café vamos a darle la bienvenida como se merece a nuestro invitado. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Gracias. Cuéntanos sobre ti y un poco sobre tu labor y profesión que se relaciona
muy bien con el tema de este video. Como estaba hablando anteriormente, mi nombre es Pedro, llevo ya 1 año y unos meses actualmente en el sector inmobiliario acá en La Habana. Llevo desde más o menos 6 meses trabajando en el pegado directamente y les puedo hablar un poco ya sobre este mismo tema, cómo serían las diferentes características y sobre todo las ventajas que es trabajar con un gestor inmobiliario acá en Cuba. Cuéntanos entonces qué viene siendo un gestor inmobiliario en Cuba. Un gestor inmobiliario es sobre todo una persona capacitada en un área específica o un tipo de casa o apartamento específico en una zona, ¿entiendes? Y esa persona les ayuda a usted a encontrar las mejores ofertas dependiendo de las características y el presupuesto con el que usted cuenta para comprar un apartamento o casa. En este caso nosotros también nos evidenciamos y mejoramos también su proceso en cuanto a agilidad en la parte de la compra y venta de la casa, los trámites, ¿me entiendes? Los asesoramos en todos los procesos necesarios y así ayudamos que su venta sea lo más segura y rápida posible. Entonces, ¿qué beneficios tendría trabajar de la mano de un gestor inmobiliario en Cuba? Actualmente trabajar con un gestor inmobiliario en Cuba sería en cuanto a la calidad de sus procesos mucho más rápido, sobre todo, y mucho más económico también. Para otras partes, evitarías el miedo sobre todo de las estafas o cosas que pueden pasar en este tipo de, porque las personas no conocen. Nosotros como gestor inmobiliario y personas capacitadas tenemos la facultad, la potestad y sobre todo el conocimiento, la experiencia para también ayudarlos a ustedes en todos los procesos desde que inicia, cómo ver los apartamentos, las características, sobre todo trabajar en cuanto a la negociación del precio y los trámites finales, que la gente piensa que es muy rápido, pero lleva su proceso, lleva firma, lleva verificaciones y es muy importante que cada cual sepa y esté seguro de lo que va a hacer. Sí. Tenemos más o menos entre 9 y 10 metros de amplitud. Se viene haciendo el balconcito con vista a la calle. Sí. Esta parte es para el sol, si lo quieres hacer. Cada uno de los dos cuartos que tiene el apartamento con su baño intercalado. Tiene entrada porque los dos cuartos. Este igual viene siendo 4x4, con su closet que lo tiene atrás. Con su bañito. Esta es la cocina. Bueno, El patecito de allá. Sí, es como un patecito, sí. parecito por acá. No, y allá atrás otro bañito. Y acá atrás este es el baño de servicio. ¿Es un baño ahí? Sí. Un baño de servicio. Atrás. Ya. Ok. Tiene el gas de la calle Calentador. El calentador. y calentador. Incluye el calentador. Ya. Bueno, el apartamento que vimos ahorita mismo, abajo en Quinta y sobre todo, tiene muchísimas ventajas, sobre todo, y el precio actual es de 35.000. Es una variable. Si hacen una muy buena oferta, el apartamento en cuanto a precio puede bajar un poco. Características importantes: sala de 10 metros de longitud. Esa es una de las cosas muy importantes. Balcón a la calle, sobre todo con una iluminación espectacular. Otro factor importante: 2 cuartos climatizados los dos. Sobre todo tiene posibilidad de garaje cerca y tiene un baño intercalado. Es decir, que todo el mundo tiene posibilidad de ir al baño y no tienes que salir del cuarto directamente a ningún lugar, pasar por pasillo e ir hacia allá. Sobre todo se toca y se entra al baño. Y factor importante, muy importante: no falte el agua. Se interna debajo del apartamento, es decir, porque abajo lo que hay son oficinas. Es decir, que no tienes un inquilino abajo que te moleste ni nada por el estilo y que gaste agua por ti. Lo tienes ahí. Sobre todo tiene 2 baños, el baño principal y el baño de servicio, y sobre todo tiene gas de la calle y agua caliente en toda la casa, que es uno de los factores de por qué vale eso y se puede rebajar. Un elemento bastante interesante que es necesario debatir en este video es el tema de los factores que influyen en el valor de una casa en Cuba. Bueno, actualmente está influyendo mucho el valor de la emigración y sobre todo el lugar, la ubicación, que es una de las partes más importantes. Se dice un dicho de que puedes comprar la peor casa en una mejor ubicación y la casa va a valer muchísimo. Entonces, uno de los factores más importantes es ese, actualmente en Cuba, ese factor de la emigración, porque muchas personas se están yendo, necesitan esa cantidad de dinero y entonces lo venden lo más rápido posible, lo tratan de venderlo así y por eso son las rebajas, incluso astronómicas que se ven. El factor segundo es la parte de la ubicación, con el dicho que le di anteriormente, y lo que viene siendo después las áreas que tiene el apartamento, es decir, la cantidad de cuartos, la cantidad de baños, si tiene posibilidad de garaje o no, ¿me entiendes? Si tiene terraza, si es de 1, 2 o 3 pisos. Entonces esos son los factores que actualmente están haciendo que una casa tenga o no valor.
Uno de los factores también importantes para definir o no el valor de una propiedad viene siendo el año de construcción, es decir, si es antes o no del 1959. Qué interesante eso. Entonces, esa es una de las cosas que también tiene que ver, sobre todo en el área de Vedado, para definir si la casa puede o no valer más o menos de lo que usted está proponiendo. Mencionaste algo bastante curioso que me gustaría indagar contigo sobre eso, el tema de la gran cantidad de casas que hay ahora como factor influyente, vamos a decirlo así, por el tema de la emigración. ¿Cómo influye eso ahora en el tema venta y compra de casa? Actualmente está influyendo mucho, sobre todo por la parte de los precios. Muchas personas por la agilidad o por la rapidez, por así decirlo, por el apuro, como decimos nosotros los cubanos, de vender una casa y de tener, sobre todo el dinero nomás, hacemos esto, trabajamos la casa a un precio que está bastante asequible para algunas personas y lo venden. Entonces esto es muy importante. Sobre todo eso define de la necesidad del vendedor. Hay casas que valen lo que las personas o los dueños están pidiendo y entonces otras que por apuro lo venden así y entonces eso influye y no todas las personas tienen ese mismo apuro y tienen esa misma gana de vender. Entonces por eso hay algunas casas que se ven muy altas y otras muy bajas, incluso con las mismas características. Entonces por eso es que influye mucho el factor de la migración. Okay. Uno de los apartamentos que hablamos anteriormente, este viene siendo la sala, ¿entiendes? Vamos a pasar incluso ahora al cuarto. Este es el cuarto, incluso tiene mucho más amplitud que la sala. Tiene una cama, tiene sobre todo esto para poner la ropa y miren la amplitud que tiene espacio a personas que esto es un cuarto que quieran poner 2 camas, otro closet, alguna cosa acá, ¿entiendes? Una mesita, un aire, un refrigerador, ¿entiendes? Es el espacio que tiene. Sobre todo, parte del baño, que tiene su ventilación directa al patio, esos son los detallitos. Baño, la taza, ¿entiendes? Y aquí donde la gente se baña. Esta es la cocina, ¿entiendes? Siempre tiene agua acá, sobre todo, y tiene el patiecito atrás. Ventilación y vista al otro apartamento, sobre todo al otro edificio. Sí, aquí tiene el balcón con estas vistas. Bueno, el tercer apartamento que vimos, que como estábamos hablando anteriormente, vamos a hacer sobre todo un bajón, es decir, en cuanto a precio. Este apartamento que vimos por sus dimensiones y sobre todo por el piso en el que está actualmente, vale $12,000 con posibilidad de rebaja también. Es decir, el apartamento, sobre todo que es en una entrada, sobre todo tiene interior, ¿entiendes? Tiene 3 apartamentos en este mismo piso, sería el segundo, y baja por qué precio. Tiene un solo cuarto, ¿me entiendes? Un solo baño, la cocina es un poco pequeña, pero sobre todo tiene todas las características de un apartamento en construcción capitalista. Y sobre todo tiene unos detalles leves en el baño, que por eso es que le rebajan el precio. ¿Por qué no se pone en 10,000, 9,000, 8,000? Es una de las preguntas que seguro se están haciendo ustedes. ¿Por qué? Por la ubicación. Está pues en 25, entre 8 y 10. Esa ahora mismo es la dirección actual del apartamento. ¿Qué pasa? Como está a una cuadra de 23 y a 2 de 23 y 12, que es la zona donde actualmente se están comprando todos los insumos, comida, sobre todo la parte del transporte también. Por eso es que actualmente vale ese precio, por la ubicación que lo hablamos anteriormente. Ay, Pedro, quiero que me hables de un tema bastante candente relacionado con todos estos aspectos que son las estafas y ser estafado a la hora de la compra y venta de casa. Bueno, actualmente, sobre todo por la desinformación que hay en la población por esto mismo, hay muchas personas que han sido estafadas. ¿Por qué? Porque al principio, sobre todo, las personas tienen diferentes tipos de pagos, sobre todo aquí en Cuba o en el extranjero. Y mayormente necesitan seguridad. Han sido estafados porque en el paso de las cuentas, sobre todo en el pago al extranjero, las personas, sobre todo, hacen un pase falso, la persona hace los trámites en Cuba y se termina estafando a la persona. En vez de que tú hagas la compra y venta, es decir, que tú firmes y digas que tu apartamento pasa en nombre de otra persona, ya todo es reversible. Es decir, de que antes de tú hacer todos los trámites y hacer todo lo del dinero, tienes que saber de que tu pago está bien hecho, de que la persona se cercioró de que tu casa está como ella busca,
y sobre todo de que tú y el precio que tú pusiste está bien. Revises todo el dinero, revises el pago en tarjeta, en el extranjero o sobre todo en dinero físico, moneda nacional o en USD, y después de eso es que procedes a hacer la firma. Por eso es que por esta desinformación, porque por estas cosas no se ponen por el televisor ni nada por el estilo, por esta desinformación es que muchas personas han sido estafadas en este caso. Ahora te pongo un caso hipotético. Yo soy un comprador, voy a una casa, me gustó y la compré. ¿Qué factores o qué elementos tengo que tener presentes? Bueno, primeramente, sobre todo, que hayan concordado bien en cuanto al precio del apartamento. Okay. Eso para mí es lo más importante, sobre todo en estos comienzos. Acordaron el precio, todo bien. Segundo paso es ir a hacer la tasación del apartamento en notaría. Sí. Sería, cada municipio tiene una tasación diferente dependiendo de las características, sobre todo constructivas del apartamento. Vedado vale un poco más, Playa vale un poco más, en sentido de Habana del Este, San Miguel, 10 de octubre valen un poco menos. Entonces ese sería el primer factor y la primera cosa. Lo segundo, después de tener la tasación, es ir al banco y hacer el llamado cheque de gerencia. Cheque de gerencia sería ese valor que te pone el notario por la característica y la ubicación del apartamento, ¿me entiendes? Se hace eso en un papel y sobre todo tienes que ir al banco. El comprador paga esa denominación al banco, ¿me entiendes? Y después ese pago se le da directamente al vendedor al final de todas las acciones que se hacen en la compra y venta. Y el último paso sería volver a la notaría ya con el cheque de gerencia y todos los papeles listos, y ya ahí se redacta el documento, se ponen todas las características, sobre todo del apartamento, los datos del vendedor, ¿me entiendes? Y del comprador actual. Se realiza el documento y se hace la firma correspondiente. El último pago es el pago de los impuestos al Estado. Es decir, cada compra y venta tiene un por ciento, sobre todo en estos momentos viene siendo como un 4%, el por ciento, y al final, ya después que se termine todo eso, es que se recibe el dinero en el banco, ¿entiendes?, de cheque de gerencia, y puedes tener tu casa sin ningún problema. Yo, al igual que ustedes, estoy aquí con este video y con Pedro aprendiendo muchísimo de temas inmobiliarios aquí en Cuba. Tanto es más que obvio que pongan ustedes también allá abajo en la parte de los comentarios sus impresiones, criterios, opiniones acerca de todo lo que estamos viendo en este video. Independientemente de todo lo que hemos tratado en este video, sé que muchas personas van a decir, ¿por qué me estás contando esto? Si en Cuba hay muchas personas con realidades diferentes, que no tienen dinero ni posibilidad para pensar en comprarse una casa. Entonces quiero que tú me ayudes a responder quiénes y por qué compran casas en Cuba. Bueno, actualmente muchas personas compran casa en Cuba porque es una oportunidad buenísima en el caso de las personas que tienen posibilidad adquisitiva, que vienen del extranjero, a vivir en Cuba sus últimos años, ¿me entiendes? O otras personas quieren remodelar casas o apartamentos para después vivir cómodamente allí o hacer negocios. Podría decirse también, la gente compra casas en Cuba para inversión de algún tipo inmobiliario. Pero, por ejemplo, detrás de ti, una cafetería. Exactamente. Un ejemplo, se buscan mucho casas puerta a calle o casas que tengan posibilidad de garaje para hacer lo que está ahora mismo en Cuba, venta de garaje, o lo que se está mucho en el boom actualmente en Cuba, gracias a lo que pusieron, serían las MIPYME, ¿me entienden? Que mucha gente lo buscaba. Entonces eso sí es un factor importante. Sobre todo, se busca casa en Cuba, resumiendo, para hacer negocio, renta o compra de cualquier producto y después revenderlo en una tienda para hacer un tema de mecánico o cualquier cosa así. Y lo otro para terminar los últimos años en Cuba de alguna persona que tenga familiares en el extranjero. Ahora bien, esta pregunta e interrogante te la formulo en base a muchos comentarios de mis seguidores, que les mando un saludo a todas esas personas que siempre están ahí constantemente comentando y haciendo preguntas y dejando sus dudas. ¿Qué tiene que hacer un extranjero o una persona que no es cubano para hacerse de una casa en Cuba? Bueno, actualmente de los apartamentos que vivimos, sobre todo por el precio, la mayoría son extranjeros los que preguntan de muchos países, Guatemala, México, España, Estados Unidos sobre todo, que buscan apartamentos acá en Beao y ese precio. Para comprarse un apartamento en Cuba tienes que tener, sobre todo, muchas personas buscan una persona que está aquí en Cuba, que sea familiar, pero si quieres comprarla y ponerla a tu nombre,
tienes que tener algo en Cuba. Es decir, ser ciudadano cubano o tener alguna residencia de algún tipo. Sobre todo, esos son los únicos requisitos que tienes que tener para poderte comprar un apartamento o casa en Cuba. Debe ser una persona que está fuera y quiere comprar, tienes que tener esos dos requisitos. Ser residente o ser ciudadano cubano. Esos son los requisitos más importantes para tener. Y sobre todo tener dinero para comprar. No, obvio. Entonces, Eso es lo más importante. sobre todo, lo más importante son esas tres cositas. Ser residencia, tener ciudadanía o sobre todo tener dinero para comprar la casa de tu sueño o la casa que buscas en el lugar que buscas. Les encanta este mix de actualidades, precios, lugares, chismes, mandados. Entonces dije, perfecto, me los llevo junto conmigo porque tengo unas cuantas cosas que hacer. Primera parada del día de hoy. Caminar un poco por la mismísima calzada de Palatino. No sé si próximamente tengamos la oportunidad de crear todo un video para acá por el barrio de Palatino. Comenten ahí abajo si les parece bien la idea. Y dije, déjame crear contenido por acá y documentarles un poco de la vida del día a día del cubano. Desde el municipio del Cerro, que hace unas semanas atrás caminamos toda la calzada. Miren, esta intersección, si vieron el video que hicimos de la calzada del Cerro, la recordarán que es justamente de la calzada del Cerro con la de Palatino. Aquí está la calle San Cristóbal. Les estoy mostrando bien tempranito en la mañana lo que es la calle Arzobispo. Andamos por aquí buscando una dirección a la cual tenemos que acudir en este mismo instante. Oigan, a cada rato me sigo encontrando estas casas con estos escudos o estos rostros en la parte de la fachada que me llama muchísimo la atención y me da mucha curiosidad. Si saben algo al respecto del tema, comenten ahí abajo porque me interesa. ¿Saben? Son cosas de la arquitectura de la época que se reflejan, miren. Esto también tiene escudo. Me causa muchísima curiosidad, la verdad. Y en este pedacito del cerro, en la parte de las direcciones de los nombres de las calles, una cantidad de nombres evangélicos en plan San Gabriel, San Tomás, San Salvador, que yo digo, ok. Y por si todavía no saben en qué parte del cerro estamos ahora mismo, estamos caminando por la barriada del Canal. Más que válido ponerles ahora mismo aquí un mapa para que sepan en qué parte de La Habana estamos en este video. Hace rato que no me daba el lujo, porque esto es un lujo, de comprar suco para el refresco de la comida. 100 pesos cada paquete. Esta es la calle Recreo. Y la intersección, ni idea. En muchas partes de aquí del cerro no ponen el nombre de las calles. Y uno como que se pierde. Oigan, aquí entre nos a modo de debate, qué saturado nos tiene a los cubanos dentro de Cuba el tema del dólar. Se los digo porque, vaya, por ponerles un ejemplo, que era lo que iba a hacer precisamente en esta parte del cerro. Ustedes saben lo que es ir a comprar un producto X, el que sea, y que ya de entrada la persona te diga 4 USD y al cambio como está en el toque. Yo me quedo así en plan, ok, porque el problema es que cada día que pasa sigue aumentando el dólar, obvio que eso forma parte ya de la realidad del cubano de forma general. Y si yo voy hoy a buscar un producto que cueste 4 USD a 3.55 pesos cubanos como está el dólar en la actualidad, al momento de grabación de este video, voy otro día y obviamente va a tener un precio completamente diferente y más caro. Pero bueno, cosas que forman parte de nuestra realidad hoy en día. Ahora nos insertamos nuevamente en la calzada del cerro para agarrar un taxi, lo que sea, para movernos al centro de la ciudad.
Bueno, después de un pequeño recorrido que tuve que hacer, estoy aquí justamente en el Hospital Calixto García. Y a modo de mini tour les muestro la fachada, o sea, la parte de adelante del hospital. Y algo que me causa muchísima nostalgia que está frente por frente al Calixto García, que es este estadio. Y precisamente me causa nostalgia por eso que ven ahí en la pared, los Juegos Caribe. Persona que de una forma u otra pudo disfrutar de las actividades relacionadas con esos Juegos Caribe, sobre todo el tema de la apertura y cierre de los juegos, que comente ahí abajo qué quiere respecto. También, a modo de realidad, este estadio está bastante abandonado en comparación cuando yo era estudiante, tenía que visitar este sitio con frecuencia. Y ahora saliendo de Calixto por la parte trasera, llegamos a esta parte de la calle J, que ahora la van a ver un poco vacía, pero siempre está llena, sobre todo de estudiantes almorzando, comprando su comida aquí, y ya pueden darse cuenta que esto está lleno de negocios. Por si todavía no se han percatado, sí, estamos haciendo una pequeña visita aquí al Vedado por el viejo parque del Quijote. Que ustedes saben que esta parque en específico siempre te vas a encontrar estas mesitas y los cubanos vendiendo souvenirs, todo tipo de carteras, bisutería, prendas. Aquí sacaron ruedos de papel sanitario. Quisimos hacer una parada aquí en este banco para sacar dinero, porque quiero hacer unas compritas que les voy a compartir más adelante en este video, pero ya se pueden estar dando cuenta de la cola que hay. Precisamente hoy no quería dejar de pasar por el Vedado porque me asombró la gran cola que está habiendo en estos días en la parte de Copelia, como pueden ver. También actualizándoles que en estos días se está llevando a cabo la semana de receso docente, para que los niños tengan sus días ahí para descansar. Y entre las pocas opciones que se puede decir que tiene el joven, el adolescente, el niño, para salir y para, digamos, despejar y desconectar su mente, está Ecopelia, de una manera, digamos, económica, para que sea tomarse un helado. De ahí mismo de Copelia cogí un taxi que me dejó en esta parte de línea, en línea 18. Esta es como la tercera vez en tan poco tiempo que visitamos esta zona específica, pero ahora vamos a estar visitando la antigua fábrica de bicicletas, donde se lleva a cabo una de estas ferias artesanales, y más con motivo de la semana de receso docente. Después, más adelante, les voy a explicar por qué estoy aquí, porque estoy buscando algo en específico y, obvio, aprovechar para documentarles qué están vendiendo en esta feria. Miren, aquí en la entrada, para los niños que están en su semana de receso docente, una parte inflable. Aquí ven unos trampolines. Los niños como se divierten con el trampolín ese. Eso lo van a ver en cada rinconcito de Cuba, un trampolín de esos rentados. Entonces aquí está la parte de la venta. Me encanta sobre todo esta parte, sí, de la venta de artículos de plata. Mira cómo venden aquí Pandora. Este es el árbol de la vida. Esta es la parte del cuero que venden cintos. El objetivo principal por el cual acudí a esta feria era porque estaba buscando un producto en específico que necesitaba, que es, yo lo llamo una cuellera o una almohada para los viajes, porque sí, les adelanto a modo de chisme que pronto, y a lo mejor coincida con la publicación de este video, haremos el primer viaje oficial por toda Cuba en el canal en este 2024. ¿Hacia dónde? Tienen que esperar a la próxima semana y a lo mejor por ahí les dé una que otra pista. Entonces quería venir a esta feria a ver si encontraba estas almohaditas cómodas para el viaje, porque el viaje sí van a ser unas cuantas horas, así que ya por ahí les adelanto que nos vamos a mover muy lejos, muy pero muy lejos. Y entonces quería comprar esa cuellera
para tener una comodidad en el viaje, porque verdaderamente cuando pasan las horas y horas de viaje, ya tú no sabes cómo te vas a sentar en el sillón, porque sí, en el transporte que nos va a mover es una guagua o un bus. Y aquí estamos caminando un ratico por línea, no por la acera de los búhos, por la sombra, porque hace un sol. Mostrarles estos edificios que están completamente deteriorados. No hay que ir hasta La Habana para ver este tipo de edificaciones en completa destrucción. Hoy en este video vamos a tener también una parada culinaria que en la actualidad saben, y yo se lo he documentado bastante en muchos videos, no hay tanta variedad en un restaurante o en un sitio así que había como antes, esa comida exquisita culinaria típica cubana. Pero bueno, hoy quería hacer una parada en un sitio aquí en El Vedado, específicamente en 21 y 6, que tiene como nombre El Vamperito. Persona del Vedado que sepa de qué te estoy hablando, comenta ahí abajo. A modo de dato curioso, aparte de que siempre en Cuba es un eterno verano, literalmente en este mes de marzo, abril, hay un destello de primavera aquí en La Habana, que ven los árboles bien frondosos, floreciendo, y se ha visto mucho en estos días. Estamos aquí en la entrada esperando para pasar, y algo que me llamó bastante la atención es estos dos carteles con fechas, digamos, significativas de Cuba. Esta ola gigante cuando el huracán Irma, el 30 de agosto del 17, y la restauración del Capitolio, que duró básicamente entre el 2010 y el 2019. Aquí a la espera, en una especie de sombrillitas que hay en la parte de afuera del negocio. Déjenme decirles que el calor está bien fuerte aquí en Cuba. No me canso de decirlo en los videos, porque yo en los videos siempre salgo todo sudado. Pero bueno, yo cuando hice todo el proceso religioso que ustedes saben que tuve la oportunidad de hacer en estos meses, y si no saben de qué estoy hablando, voy a estar en la relación del video para que entren en contexto. Creo que lo hice en el momento justo y preciso, porque ya al momento de grabación de este video ya prácticamente van a ser 4 meses desde que lo hice, y tengo una frescura poder ponerme pullovers, que verdaderamente era algo que necesitaba, porque en este mes de abril, con este calor que todavía no han llegado ni julio y agosto, que cuando lleguen esos meses, vaya, no puedo describir cómo va a ser la sensación térmica aquí en Cuba. Y yo encima con algo como una camisa de mangas largas o con un abrigo, créanme que ahora mismo me estuviese derritiendo. Nos sentamos. ¿Es aquí, no? Miren, ya estamos sentados. Miren la decoración súper bonita, con elementos bien vintage, y eso me llama la atención. ¿Saben? Le da un toque al negocio súper genial. Y está ubicado en todo el negocio. Y aquí les comparto parte del menú para que ustedes dejen su opinión ahí abajo en la parte de los comentarios. Hay comidas, hay entrantes, pueden pausar el video para que vean detalladamente los precios de las cosas. Miren todos los billetes que hay aquí, de todas las nacionalidades. Y el que más me llama la atención es el CUC, el antiguo CUC. Miren, aquí pedimos de primera instancia una limonada frappé con hierbabuena. La limonada se ha vuelto básicamente mi bebida de excelencia cuando salgo a algún lugar a tomar o a picar. Y nos vamos por lo más básico del menú, que es pizza. Restaurante o cafetería en Cuba pues no tenga pizza de menú o oferta. Tenemos una de atún y esta con agrego de jamón. Ahí pueden estar viendo el precio final: 2 pizzas, 2 limonadas con hierbabuena y un vaso de jugo. Casi 4.000 pesos, que cuando sacamos cálculo vienen siendo aproximadamente unos 10 euros, unos 11 euros. Pero independientemente de eso, déjenme decirles que la limonada era un vaso bastante grande, el jugo también, y la pizza está súper buena. Ni por la mitad del 2024 y ya aquí en Cuba está haciendo su calorcito. Por eso los invito a que recorran junto conmigo parte del municipio de Playa, que ya lo hemos documentado hace unas semanas atrás, pero ahora estamos en otra parte del municipio, específicamente, como pueden ver detrás de mí, en una de las playas o otras que vamos a estar recorriendo en este video de esta zona de la ciudad. Así que acompáñenme.
Ni idea qué pescado es. ¿Qué pescado es? Un coronado. Está grande. No sé. No he puesto ni un pie en esta zona, como pudieron ver, y ya habían gente ahí pescando con sus botecitos y yo no desaprovecho la oportunidad para documentárselos. Y ahora es que estoy caminando la famosa playita de 110. Allá atrás, en lo último, hay un toque de Santa de Madera que está fuerte. Entonces ahora vamos a caminar todos estos alrededores, que lo primero que tengo que decirles es la gran suciedad, como pueden ver, que hay en esta zona. Vaya, que los mismos pescadores que se dediquen aquí a la pesca y toda la cuestión, vayan, deberían organizar en que sea una vez al mes una pequeña recogida de la suciedad que hay aquí. Esto es bien característico de las playas de Cuba en general, la suciedad, la falta de conciencia ecológica por parte de los cubanos, que en vez de llevarse la basura para su casa, la dejan tirada en la arena. La gente del municipio de Playa, que debe tener más conocimiento, ponga abajo en la parte de los comentarios esta zona en específico en el ayer que era, porque desconozco, me puse a investigar y no encontré mucha información, pero esta playita está muy cerca de lo que es el Círculo Social Abreu Fontán. Aquellas personas que hayan visto videos míos en todo este tiempo saben que yo hace rato quería darme unas vueltas por los círculos sociales para ver su estado, cómo se encuentran. Eran sitios muy frecuentados por el cubano, sobre todo las personas que trabajaban para el Estado y les daban como especie de ofertas gastronómicas y especie un pasadía para que vinieran a estos sitios y disfrutaran de la costa. Ahí, como pueden ver, hay una especie de malecón que a ver si lo camino para mostrárselos. Oigan, pero la suciedad en esta parte es por doquier. Ya pueden estar mirando las condiciones que se encuentran. Incluso miren, este mini estadio lo cogieron la gente fanáticos al béisbol para venir a echar sus partidos aquí, supongo yo los fines de semana. Entonces, miren, déjenme decirles que ahora mismo estamos caminando por la parte de la playa del Círculo Social Abreu Fontán. Además de prestar los servicios que les comenté anteriormente, este sitio o estos locales se utilizaban, al menos en mi generación, para las fiestas de las quinceañeras. Los padres de las quinceañeras rentaban estos sitios y aquí era donde se hacía el vals, donde se hacía la fiesta. La gente de mi generación que recuerde esos tiempos, que comenta ahí abajo, era algo muy bonito que se hacía en aquella época. No sé ahora en la actualidad cómo son las fiestas de las quinceañeras, desconozco. Ahora mismo me trae unos recuerdos increíbles, porque estas eran las tumbonas que cuando la gente venía del círculo social, aquí se sentaba. Obviamente en esta zona había mucho más arena, seguro que por temas de la marea y demás. Ahora lo que hay prácticamente son dienteperro, como le decimos nosotros, a las piedras que se encuentran en la parte de la costa. A pesar de que no puedo bañarme, ya era momento en este canal de visitar un poco la parte marítima de acá de la ciudad de La Habana, tanto en las playas del otro lado de la ciudad como de esta parte también, y por eso es que hoy estamos aquí. Hay que irlos para atrás. Estos círculos sociales, la mayoría, se puede decir que aproximadamente estaban cerca uno del otro. Aquí a lo lejos se veía otro, que es el que se conoce como el náutico. Por ahí está la parte de la playita. Y desde aquí veo una soledad en esa parte increíble. Ahora vamos a ir al otro lado de la playita de 110. Ahora vamos a chismear un poco las tiendas Caracol, que ahora son MLC, que siempre estuvieron aquí cerca de 110. ¿Cuánto cuesta? 45.
56. Qué bonito este. 54. Pero eso sí, todo hiper mega caro. ¿Quién puede tener ahora mismo 52 MLC para comprarse un par de zapatos? Pero esto es buenísimo para ponértelos con cosas de vestir. Mira esta chancleta para la playa. Tiene como nombre Tienda Cuatro Perlas. Estas tiendas MLC para este lado de la ciudad, en mi humilde opinión, son más de adorno que otra cosa. Sí, siempre pasa alguien o los que viven por aquí y hay algo que necesitan, siempre y cuando tengan los MLC, y vienen y los compran. Pero mayormente estas tiendas están ahí, que tú vienes y nada más hay 2 o 3 personas comprando, o no hay nadie, como se pueden dar cuenta que estaba completamente vacía. Ahora sí estamos en la parte delantera, o sea, de la entrada del Círculo Social Abreu Fontán. De hecho, al ladito del Abreu Fontán se encontraba el José Luis Tacende, otro círculo social que la gente frecuentaba por todo lo que les he comentado anteriormente, de las actividades, de las ofertas, de rentar el local para alguna quinceañera, para celebrar los 15. Lugares icónicos de esta parte de playa. Por aquí tenemos la Cecilia. Hacia ese lado aquí tenemos la carpa Trompoloco. Oigan, hace años yo no venía aquí. Y también el Coney Island, o la Isla del Coco, el parque de atracciones, que yo pensaba que esto no estaba funcionando, pero ahora veo muchos familiares y muchos padres saliendo con sus niños. Hay gente entrando al parque, o sea que hay una parte del parque que está funcionando, pero lo veo completamente desolado. Y ahora muy cerca aquí del Coney Island, o del parque de atracciones de la Isla del Coco, vamos a caminar un poco lo que se conoce como la playa La Concha. Miren, yo recuerdo que cuando niño yo venía muchísimo a esta playa, pues que hacía uno, iba para el Coney Island, y más cuando andabas con la gente de la secundaria. Venías para el Coney Island, disfrutabas del parque y después terminabas en la playa. Eso era religioso si te movías para esta parte de playa. Recuerdo que en este mismo árbol que voy a caminar ahora, era donde uno venía y cogía su sombra y pasaba un rato agradable aquí en la playita de La Concha. Obvio, también para estas playas, como son un poco alejadas, hay mucha gente que viene en su transporte, viene en su motico, pero también están las mismas gente que viven por aquí cerca, tipo las playas del este, solo que para las playas del este hay como un transporte más directo, que se puede coger lo mismo que en la Virgen del Camino, que en La Habana. Yo recuerdo que esta edificación en específico prestaba servicios de venta de comida, la parte gastronómica, y ayudaba mucho el que, por ejemplo, venía a la playa sin comida y sin nada. Incluso tenía como tipo un convenio con la Isla del Coco, y productos que vendían en el parque los vendían aquí también. No sé realmente en el ayer que fue la edificación, comenten ustedes allá abajo, pero también este sitio se llenaba de muchísima gente cuando el tiempo de la playa. Hasta aquí este video resumen en el cual recogimos muchos de los acontecimientos de Cuba durante el mes de abril. Sé que es un formato de video que ha tenido bastante aceptación en el canal y por eso estamos nuevamente con uno de estos videos. Gracias como siempre por verlo hasta el final. Me apoyarían un montón como siempre dejando su me gusta, compartiendo el video con un amigo y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y recuerden que nos vemos en unos días con más contenido en este canal. Yo soy John.